definir si esta realidad está todo bien o no. Si la realidad es casual, no está todo bien. Y si la realidad es causal, está todo bien. Solo hay dos posibilidades. O somos parte de una fuente creadora o somos parte de una casualidad. Definir esto es lo que de verdad nos hace sentir o no si todo está bien. Berito, llovió en Ecuador. Muy bien. Ronin, ¿la moral y la ética provienen de la fuente? Hola Sandri, querida amiga. La existencia no tiene ni moral ni ética. Son dos creaciones, dos falsos valores creados por la sociedad. La sociedad, ¿por qué crea valores? ¿Por qué crea aquello que se llama moralidad y ética? ¿Qué sería la moralidad y la ética? Sería una manera de estipular qué es lo correcto. Nosotros no tenemos manera de saber qué es lo correcto si primero no comprendemos que hay una fuente y cuál es su propósito. Lo correcto sería seguir el propósito de la fuente. La sociedad esto no lo sabe porque a la sociedad, al mundo, no le interesa conocer el propósito de su propia realidad. Por lo tanto, no le queda otra más que sobrevivir. Entonces, si nuestro valor depende del valor de quien nos crea y su intención y su propósito, la sociedad necesita crear valores ante la falta de un valor. Ahí crea aquello que se llama moral y ética, basado en costumbres según cada cultura, el cual cambia según la cultura y según la época. Ah, entiendo, Berito, muchos incendios por el calor. Qué bueno que llovió, me alegro. Hola, genial, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Andri, querida, por compartir. ¿Cómo anda todo? ¿En qué pintura estás? Uy, mirá vos, tanto te gustó, Sandri, la portada de mi libro. Está buena, ¿eh? Mirá, qué buena, ¿eh? El camino del ego. Ah, mira, sale el título al revés, a ver si lo corrijo. Ahí está. Ya disponible en Amazon para todo el que lo quiera adquirir. ¿Qué le vas a poner tu estilo? ¿Tenés ganas de ponerle tu estilo, amiga? Berito, ¿existen los pecados? Qué buena pregunta, Berito. El pecado es una manera, una creación, un juicio humano para enjuiciar una acción correcta. Ni siquiera es para descubrir una acción incorrecta, sino para enjuiciarla, llamándole pecado, algo que no podés cometer. Es prácticamente un delirio, porque la existencia se basa en la experimentación. Es un proceso de experimentación. La misma fuente, la misma religión que crea el pecado es la que habla de no juzgar, la que habla del no juicio. Entonces, si la misma religión habla de no juzgar, como siempre se contradice porque juzga, creando una palabra que se llama pecado. Para la existencia no existe pecado alguno. Para la existencia ni siquiera existe algo malo.
Para la existencia solo existe la conciencia y la inconsciencia. ¿Por qué no existe el pecado para la existencia? Porque las emociones no son nuestras. Y así como las emociones no son nuestras, las acciones son un reflejo de las emociones. Ni las acciones ni las emociones son nuestras, sino proyecciones de un estado de conciencia. Nosotros siempre estamos proyectando un estado de conciencia. Si nuestro estado de conciencia o de inconsciencia es muy alto, nosotros permanentemente vamos a estar proyectando, manifestando esa inconsciencia, porque la existencia lo creó así. La existencia creó una permanente manifestación de aquello que somos internamente, de nuestros estados. No lo manifestamos nosotros. Por lo tanto, aquello llamado pecado es la manifestación de una inconsciencia que la misma existencia lo está provocando. Y que alguien lo identifica como algo que vos no podés ni debés hacer. Claro, para que exista el pecado, debe venir alguien a decir qué es lo correcto. ¿Qué sería lo correcto? Y le deberíamos hacer caso a ese alguien que dice esto es lo correcto y esto es un pecado y esto no. Entonces es un delirio, porque le tendríamos que entregar todo nuestro poder a otro que dice qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es pecado y qué no. Esto provoca automáticamente una desconexión absoluta con nuestro ser, porque para conectarnos con nuestro ser, nunca podemos conectarnos sino a través de nuestra propia observación, nuestra experimentación, nunca a través de la creencia ciega en otro. Entonces, ¿existen los pecados? No. Es una invención, un juicio, un delirio humano, un intento de crear un dogma, una verdad escrita que vos la seguís y ya está, y estás salvado. Imagínate, el mundo entero, que es un mundo creyente, un mundo católico, ya estaría salvado. Y en sí mismo el mundo es una locura. Ay, Sandri, me encantaría, que le pongas tu estilo. Hola Mari, ¿qué tal querida amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Salvador, bienvenido. Salvador pregunta, ¿somos como un robot del inconsciente? Mira, esta pregunta tiene profundidad, porque en realidad, como decía hace un rato, la sociedad no quiere conocer cuál es su realidad. Por lo tanto, no conoce cuál es su valor. Nuestro valor depende del valor de la realidad y su propósito. Entonces la sociedad crea falsos valores. Todos programas basados en una supervivencia. Nosotros somos parte de una personalidad, que es la creación de un programa de supervivencia creado por nuestra educación, heredado de nuestros padres. Todo lo que nuestros padres nos enseñen, nos eduquen y nos traten es lo que va creando nuestra identidad y nuestra personalidad. Esa personalidad siempre está regida por programas de supervivencia. Esos programas todos viven dentro de una matriz de inconsciencia y el ser humano nunca va a poder salirse de esos programas, jamás va a poder ir en contra de los programas, porque se llama programa. Significa que cuando vos querés actuar fuera del programa, el programa no te deja. ¿Por qué? Porque solamente se rompe a través de conocer la realidad. Cuando conocemos la realidad y su propósito, se rompe el programa porque nosotros nos convertimos en ser ese propósito.
entonces termina la inconsciencia del ego, de los programas limitantes de la personalidad, y comienza el ser en nosotros, que es la comprensión de qué es la realidad y su propósito. Consecuente, seguimos ese propósito, somos ese propósito. Hola María, bienvenida, ¿cómo estás, amiga? Mari dice, o sea, todo lo que hacemos es la misma existencia manifestándose en nosotros. Tal cual, exactamente, amiga. La acción no es nuestra, la emoción tampoco. Lo único que es nuestro es un instante donde nos permitimos reconocer o no la realidad. En ese instante, o bien, seguimos el camino del ser o seguimos el camino del ego. Seguimos la conciencia o la inconsciencia. En cualquiera de los dos caminos, uno lo manifiesta el ego, el otro lo manifiesta el ser. Nosotros simplemente somos lo que permitimos uno o otro. Aquello que manifestamos, nuestras acciones, son la proyección de nuestras emociones. Y las emociones son la proyección de nuestro estado de conciencia o inconsciencia, de nuestro estado de evasión de la realidad o de aceptación de la realidad. Por eso es que no existe ni el mal, ni existe el pecado. Existe solamente un proceso, existe una continua manifestación como reflejo de nuestra conexión con la realidad, nada más. Nosotros no decidimos las emociones porque no las hemos creado. Nosotros no decidimos la acción. ¿Por qué no decidimos la acción? Porque la acción es un reflejo de nuestra emoción. Si yo siento ira, si yo siento odio, es obvio que mi acción va a ser agresiva. Pero no porque la decida, sino porque la decidió la emoción, que tiene odio. ¿Y la emoción la creo yo? No. La emoción es un mensaje enviado desde la fuente para mostrarnos cuál es nuestra realidad, nuestra conciencia o inconsciencia. Y se manifiesta en uno y en el otro, en la emoción y en la acción. Luego viene el ser humano y las quiere controlar. Y dice, no, esto es bueno, esto es malo, esto es pecado. Y entra en las peores confusiones que puede haber. Porque cree que puede controlar la acción y cree que puede controlar o reprimir la emoción. Esto prácticamente lo destruye. Esto destruye al ser humano. La represión de toda emoción destruye al ser humano. El intentar cambiar las acciones externas automáticamente nos sumerge en una neurosis interminable. Se llama trastorno obsesivo compulsivo. Salvador, ¿estás diciendo que no existe ni el bien ni el mal? Exactamente, dentro de la realidad, la misma existencia, la fuente, no es capaz de crear aquello llamado mal. Todo es bien. Dentro de esta experiencia podemos experimentar la violencia de la inconsciencia, pero no el mal. La psicología humana no tiene la capacidad para elegir el mal. Puede elegir la inconsciencia, ni siquiera elige la inconsciencia. Ni siquiera la elige, simplemente cree que lo que hace es correcto y va por un camino de inconsciencia. Cree que negar la realidad es bueno, es mejor. Hasta que aprenda que no es mejor, simplemente sigue un camino de inconsciencia. En ese camino de inconsciencia nace aquello que se llama violencia, nace de la inconsciencia. Pero la violencia es una emoción que canalizamos de la fuente, porque es un mensaje para mostrarnos el lugar en que estamos parados. No es nuestro. Y de ahí, y de esas emociones, surgen lo que llamamos acciones. O sea, que el ser humano está completamente perdido, tratando toda la vida de combatir contra algo que no es nuestro, que es la emoción y la acción.
Hola Fuegote. María Gracia dice, debemos escuchar nuestra conciencia, ese es nuestro maestro. Claro, lo que pasa es que primero para escuchar la conciencia hay que querer conocer si existe algo llamado conciencia. Mari dice, cuando digo eso la gente dice que estoy justificando la maldad. Estás justificando toda acción humana. La estás justificando. La estás dejando ser. La estás comprendiendo. La estás permitiendo. No la estás juzgando. Lo que pasa es que quien te dice eso está todo el tiempo juzgando la maldad. Solo con decir maldad ya juzgué. Ya juzgué de que hay actos malos que no deberías cometer. Ya es un juicio. Entonces, vos al decir eso, es obvio que te van a decir que estás negando y justificando algo que en realidad no existe. Javier, nunca sonríes. Aquel que busca la sonrisa es una persona que le tiene miedo a la seriedad, a la reflexión, a la observación. Tiene tanto miedo que necesita que todos rían. Hay tiempo para la risa y tiempo simplemente para la reflexión. No es necesario reír todo el tiempo. Recuerden todos aquellos que quieran profundizar en la información que aquí compartimos, pueden seguirme a mi canal. Doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito en el perfil de mi TikTok. Ahí me pueden mandar un WhatsApp para cualquier consulta. A aquellos que quieran acceder a mi nuevo libro, El Camino del Ego, ya está disponible en Amazon. Un libro de más de 300 páginas que nos muestra un mapa de la conciencia desde el primer paso que da el ego hasta el encuentro con su propio ser. Está disponible en Amazon, o cualquier cosa me pueden pedir el enlace directamente a mí o de mi otro libro, Todos estamos locos. Cualquiera que quieran, ahí está disponible. Silvia dice, hola, ¿cómo se explica el daño a los inocentes? Pederastía, no se puede escapar. Los inocentes dentro de esta realidad nunca existe ni existirá un inocente. Esta realidad se maneja solo por leyes de causa y efecto. Todo tiene un propósito. Hay una inteligencia que la crea y crea una realidad tan infinita, una estructura tan infinita, inconmensurable, que el factor casualidad no sostiene la estructura de la realidad. Todo dentro de esta realidad tiene un propósito, tiene una causa y efecto. Todo aquella persona que ejerce un daño sobre el otro, lo ejerce desde su inconsciencia, desde la represión de la conexión con su fuente, desde la represión de la conexión con la realidad y con todos los mensajes que manda la realidad a través de nuestras emociones. De tanto reprimir su realidad existencial y de tanto reprimir emociones, el canal emocional se convierte en violencia, porque no puede ser detenido, no puede ser reprimido. Cada paso que nosotros damos en la realidad, sin conocer la realidad, estamos reprimiendo la energía de la vida. Esa represión va a terminar desbordándose. Ese desborde crea la famosa violencia, pero no la crea sobre cualquier persona. Todo tiene una causalidad, todo tiene una causa y efecto. Nadie puede recibir un efecto sin haber creado una causa.
Genial, dice, los credos están adoctrinados en una guerra para querer tener la verdad. Y lo que pasa es que, ¿cómo no van a tener una guerra si ellos están divididos, cada uno tiene su verdad? Y el hecho de representar un credo implica de que ya no represento el otro. Por lo tanto me dividí del otro. Por lo tanto necesito que el mío sea el correcto. Automáticamente, si yo creo un bando, automáticamente estoy en combate con los otros bandos. Fuegote dice, ¿cuál es el procedimiento para conocer la realidad y cuál es el propósito? ¿Lo podemos elegir? El propósito no lo podemos elegir porque no es nuestro, no está creado por nosotros. El propósito lo crea la fuente y a nosotros nos toca primero descubrir la fuente, descubrir si hay una realidad ahí y luego su propósito. Porque nosotros seríamos el propósito y la creación de esa fuente. ¿Cómo podemos conocer la realidad? Todo funciona como es arriba es abajo. Todo funciona del mismo modo en que funciona aquí. Es una relación. La realidad es la relación más importante de nuestra vida. ¿Y cómo conocemos a una relación? ¿Cómo conocemos a otra persona para que suceda aquello que se llama entrega? ¿Cómo podemos conocer y entregarnos a la realidad? Si no hay entrega, no podemos estar nunca en el aquí y el ahora, porque el aquí y el ahora es la entrega a una realidad que nos brinda confianza, a la cual nos entregamos, del mismo modo en que conocemos a otra persona, encontrando sus expresiones, intimando con esa relación y buscando a ver dónde está su expresión. En su expresión está su propósito. La existencia tiene miles de expresiones más que un ser humano. Lo que pasa es que nosotros buscamos la verdad en libros, no en expresiones. Nunca nos vamos a dar cuenta de que la naturaleza, de que un color, de que un sonido, de que un aroma son expresiones de la fuente. Allí podemos conocer la realidad. Su movimiento, su conciencia y su propósito. Fuegote dice, ¿qué emociones nos acercan más a la inconsciencia? Las emociones son el reflejo exacto de nuestra conciencia o inconsciencia. Las podemos dividir en dos paquetes, las cómodas y las incómodas. Las emociones incómodas son la señal de la fuente, que nos muestran una imagen de nuestra inconsciencia. Y las cómodas empiezan a mostrarnos una imagen en la cual estamos conectados con la fuente, conciencia. Hola Roberto, bienvenido, buenas tardes, aprendo mucho escuchándote. ¿Cómo llegás a esa percepción de la realidad? Gracias Roberto, un gusto por tus palabras. Solamente hay una manera de llegar a la percepción de la realidad, aparte de lo que recién le decía a Fuegote, de que la realidad solamente se puede conocer a través de las expresiones. La realidad solamente se puede llegar a percibir en el mismo momento en que queremos conocerla más allá de una creencia o una versión de terceros. Cuando nosotros queremos conocer la realidad, solemos hacerlo a través de creencias de terceros. Religiones, libros, gurúes, creemos que es la única manera, conocimiento, pero eso son versiones de terceros. La única manera en que nuestros sentidos crean percepción de la realidad
es cuando salimos a conectar nuestros 5 sentidos a las 5 formas de expresión que tiene la realidad, que son color, movimiento, sonido, aroma y forma. Una vez que terminamos con toda creencia, que reconocemos que toda creencia tenemos que aceptarla de terceros, tenemos que creerla, y nos permitimos una versión propia de la realidad, sea cual sea, comenzamos a percibirla. Cristóbal, querido amigo, ¿cómo estás? Qué gusto verte, gran abrazo. Sandri dice, por eso un volcán no debería explosionar porque mataría gente. De acuerdo a una moral, ¿no, Sandri? El volcán no debería. Y no lo juzgamos como maldad. Vos fijate que nosotros cuando vemos la violencia, decimos que es un pecado de la persona que lo comete. Pero cuando nosotros vemos la enfermedad, ¿acaso hay mayor violación que la enfermedad? Una violación física ni siquiera se compara, es un momento que ni siquiera se compara a una enfermedad que viola tus células e incluso te puede matar. Sin embargo, no lo vemos como maldad, porque en realidad no es maldad, pero lo otro tampoco es maldad, porque las dos son escenas que crea y permite la existencia. Porque si yo creo una escena de violencia, sí, pero ¿quién la permite? ¿Yo puedo meter una bomba y terminar con el planeta? Evidentemente, si hay una fuente allí, no lo va a permitir. La fuente permite lo que quiere ser permitido. Y aquello que se llama violencia es una emoción. La emoción es una energía que viene directamente desde la fuente. Por lo tanto, no la inventé yo. No la inventó quien la está canalizando. Nada es maldad. Todo es energía. Todo es conciencia e inconsciencia. Todo es un proceso. Qué placer, Cristóbal, qué placer. Volviendo a dibujarla. ¿Escuchaste a Sandri que dice que quiere dibujar la tapa de mi libro? Genial, dice, y los niños violados, todo ser humano llega aquí con una historia, con una historia. La memoria y la historia del ser humano está escrita en el chip de nuestra capacidad de sentir. En nuestra capacidad de sentir, en las características de nuestra personalidad, se pueden ver nuestras memorias. Nosotros tenemos mucha historia y solamente estamos viendo una parte de la escena. Los niños vienen con mucha historia. Los adultos serán niños, los niños serán adultos. El mismo Hitler fue un niño. María pregunta, ¿entendí que debemos sacar afuera las emociones negativas si nuestro deseo es de venganza? Mira, va mucho más allá. El debemos o el no debemos no está en nuestra libertad. Somos la permanente manifestación de nuestros estados de conciencia e inconsciencia. No tenemos la libertad de decir no lo voy a hacer, no lo voy a manifestar. Siempre se manifiesta. O se manifiesta afuera
o se manifiesta adentro. Cuando nosotros queremos reprimir una emoción, que en primer lugar no existen las emociones negativas, porque no son nuestras, las emociones son maestros que nos vienen a mostrar, a dar un mensaje. Cuando la emoción es incómoda, nosotros la juzgamos como negativa, es un juicio, de nuevo, humano. La emoción es un maestro. Cuando la emoción es incómoda y nosotros la queremos reprimir, creemos que tenemos la opción de no vengarnos, cuando la venganza es una emoción de odio que hay dentro nuestro, que no es creada por nosotros, la sentimos. Esa emoción, si no la manifestamos afuera, se va a manifestar adentro, en nuestro cuerpo, o si no, lo que va a pasar es que la vamos a reprimir, y es lo mismo que juntar una granada y convertirla en una bomba atómica. Va a explotar en violencia. El ser humano no tiene la opción de reprimir. Lo único que puede hacer con una emoción es ver su manifestación e interpretar su mensaje. Hola Sheila, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida amiga, qué gusto verte. Silvia dice, ¿cuál sería la causa de la violencia en un niño torturado? Si no tiene historia su carta a edad, ¿vos crees que un niño nació por combustión espontánea? ¿De dónde viene el niño? ¿Vos crees que un niño es un... ¿Vos crees que una persona que nace hoy en día a los 4 años y toca Mozart, que lo podemos ver en YouTube, simplemente le tocó? Para tocar Mozart se necesitan 20 años de aprendizaje. Hoy en día hay niños que a los 4 años lo tocan. ¿Vos crees que una persona nace con una sensibilidad y una capacidad de sentir y de amar cuando otra nace completamente llena de violencia y no tiene ni siquiera la capacidad para aprender a sumar o a restar? ¿Crees que eso es porque le tocó? Esas son las señales. Nuestra capacidad de sentir es lo que indica la memoria que ya traemos. Nosotros no nacemos aquí. Es evidente, obvio, solamente para alguien que observe un poco, que nosotros no nacemos aquí, venimos con historia. No hay ningún ser humano que no tenga historia. La violencia hacia un niño es la misma que hacia un niño torturado, dice aquí, recibe la misma que la que dio el torturador. El torturador será un niño. No existe ningún efecto sin ninguna causa. Si existiera una sola víctima en el mundo, no existiría el universo. No podría sostenerse bajo una casualidad, porque es una estructura demasiado inmensa, infinita. Si no es sostenida bajo una precisión absoluta, como la pirámide de Giza, que todavía está ahí sostenida, y el ser humano con la precisión de hoy en día no puede lograr emularla. ¿Por qué? Porque cuando más grande es una estructura, más precisión necesita. Una persona que medita en la estructura de la vida comprende, comprueba, de que el factor casual no puede existir aquí en esta realidad. Por lo tanto, nada de lo que sucede es casual. Es producto de una causa-efecto, causalidad. Hola Alian, bienvenido. Sheila dice, un abuso físico también te puede enfermar. No, amiga, ninguna situación externa te puede enfermar. Lo que te enferma es la interpretación que vos le das del abuso. Toda situación externa es el reflejo de una percepción interna.
Nada externo puede hacernos nada. Eso externo es el reflejo, es lo que viene a evidenciar, al dejar al descubierto una enfermedad que uno ya llevaba dentro. Todo lo que nos pase en la vida es un espejo de algo que ya pasaba dentro. Un aviso físico no te puede enfermar. Te enferma por si uno ya está enfermo adentro. Si uno ya está desconectado de la realidad dentro de uno. Si no, no puede hacerlo. 20 personas van en un colectivo y el colectivo tiene un accidente violento. La mitad se trauman, la otra mitad no. No es el evento violento el que provoca el trauma, sino la interpretación del evento violento. La represión de una situación que no entendemos automáticamente genera el trauma y el trauma enferma. Somocar, hola Somocar, tengo un hijo de 19 años que quiere irse a vivir solo, ¿qué opinás? Opino que es fabuloso. Todos en la adolescencia deberíamos irnos a vivir solo. La edad de la adolescencia no permite la existencia, la mezcla de generaciones. La adolescencia necesita un encuentro consigo mismo. Igual que la naturaleza, necesita volar, necesita su soledad, necesita su privacidad, necesita su espejo, necesita crear su propia independencia, su propia vida, encontrar su propio propósito. Los 19 años ya es una edad suficiente y quien tiene un deseo, el deseo debe ser manifestado, no puede no ser manifestado. Si ese es su deseo, eso es lo que debe hacer. Sofía, amiga, hola, ¿somos un experimento de la fuente? La fuente es incapaz de experimentar contra sí misma. Nosotros somos la fuente. Del mismo modo en que vos jamás experimentarías con alguien que amás. ¿Por qué? Porque tu amor no te lo permitiría. Imagínate que la fuente, si vos sentís ese amor, ¿acaso la fuente, quien te crea, no sentiría lo mismo que vos sentís? Si hay seres humanos que son incapaces de experimentar con otros, si la fuente experimenta con nosotros, implicaría que el ser humano es superior a la fuente. Es una contradicción. Nosotros no somos separados de la fuente, no hay un nosotros para que la fuente experimente con nosotros. Nosotros somos la fuente, somos su brazo. Genial dice, ¿por qué cuando un padre llega mayor los hermanos quieren dejarlo de cargamento al menor? Porque en este plano toda persona que no ha conocido la fuente de su realidad y su propósito no puede amar. Vive desde la necesidad, vive desde el apego y la necesidad, no puede amar. Toda familia nace desde la inconsciencia, por lo tanto puede experimentar la emocionalidad de necesitarse, pero no de amar. Y ahí, en esa secuencia, en esa escena, esos hijos están manifestando la falta de amor por su padre y a la vez por su hermano, la falta de interés. Gracias, Alan, así es.
La meditación, la observación, la comprobación, nunca la creencia. Sheila dice, las enfermedades de transmisión, entonces, si hablas de las enfermedades genéticas, las enfermedades genéticas no existen. Lo que existen son un grupo de gente llamado familia puesta en una misma línea karmática. La existencia suele agrupar una cantidad de gente que tiene las mismas causas, por lo tanto los mismos efectos. Se le suele llamar enfermedad genética cuando en realidad no existe la genética, porque siempre hay alguien en la familia que no tiene lo que tienen otros. Por lo tanto, ¿por qué? Implica que no puede haber un efecto sin que haya una causa. Las enfermedades simplemente son el efecto de una causa. Siempre hay una causa. Nunca nadie nos transmite nada. Nosotros tenemos un sistema inmunológico. Por ejemplo, lo que pasó con la pandemia. Los virus están en el aire. Es más, están adentro del cuerpo. Pero solamente pueden dañarnos cuando nuestro sistema inmunológico baja. No es el virus el que daña. Es más, los virus sostienen a la humanidad. La humanidad duraría 1 día y medio sin virus. Lo que enferma, lo que transmite, no es el otro, nunca es externo, es nuestro propio sistema inmunológico debilitado. Recuerden, a todos aquellos que quieran profundizar en la información que aquí compartimos, pueden seguirme a mi canal. Doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito en el perfil de mi TikTok. Ahí me pueden mandar un WhatsApp para cualquier consulta. Aquellos que quieran acceder a mi nuevo libro, El Camino del Ego, ya está disponible en Amazon, o me pueden pedir el enlace directamente a mí. Este libro es un mapa de la conciencia humana desde el primer paso que da el ego hasta el encuentro con su propio ser. Bueno, amigos queridos, ya llevamos más de una hora de live, así que podemos ir cerrando por hoy. Les agradezco a toda su compañía, les agradezco sus preguntas. Estuvo intensa, estuvo bastante profundo. Gracias por compartir, gracias por la fuerza y la indagación de sus preguntas. La fuerza y la profundidad de una pregunta es lo que obliga a la claridad de una respuesta. Se llama canalización. Así que les agradezco a todos, amigos, por acompañarme, y seguramente trataré de conectarme mañana. Gracias, Mari querida, gracias, Andri, amiga. Después me contás a ver qué pasa con esa pintura. Genial, maestro, su libro, ¿qué abarca con el tema del ego? El libro muestra todo el trayecto desde el nacimiento al primer paso, donde se inicia el ego, hasta el último, hasta el encuentro con su ser, donde cada uno puede ver y observar en cuál parte de ese proceso está, entender el pasado y vislumbrar los próximos pasos hacia el futuro. Está en Amazon, o cualquier cosa me pueden pedir el enlace directamente a mí. Hola, Orquídea, ¿no viste mi live? Lo voy a poner hoy a la noche, lo voy a poner en YouTube. Genial, gracias a vos. El libro en Amazon lo tenés en PDF y en versión libro. En PDF está a $10, en versión libro este está 30 y este está 25.
Cualquier cosa, cualquier consulta, me mandan un WhatsApp, ya saben, no hay ningún problema. Amigos, gracias por todo. $30, sí. $10 el PDF. También podés comprar el PDF y mandarlo a imprimir. Amigos, les mando un gran abrazo a todos y seguramente mañana me vuelvo a conectar. Adiós, gracias, gracias.